Bueno, bienvenidos a esta exploración de textos que, bueno, desafían un poco lo establecido. Mm, Hoy nos metemos con uno bastante provocador. Fragmentos del redescubierto Evangelio de Judas. Así es, tenemos delante una traducción del copto, seguramente del siglo III, quizá IV, Ajá. que contiene una visión del cristianismo primitivo pues radicalmente distinta a lo que conocemos, ¿no? A los evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Y lo más llamativo, yo creo, desde el principio es cómo pinta Judas Iscariote. Seres completamente opuesto a lo que siempre hemos oído. Totalmente, O sea, olvídate del traidor malo, el de la codicia. claro. Aquí es el discípulo más cercano a Jesús, el único que parece entender de verdad quién es y qué ha venido a hacer. Exacto. Ese es el giro central, y es lo que vamos a intentar desentrañar hoy. Vale, Para entender cómo llega el texto a esa idea, hay que tener en mente un poco el rollo gnóstico, ¿no? La corriente de pensamiento de este evangelio. agnosticismo, sí. Los gnósticos, así en general, creían en un Dios supremo, perfecto, allá arriba, incognoscible, muy distinto del Dios creador del Antiguo Testamento. Al que veían como inferior, ¿no? Eso es, a menudo lo veían como una entidad inferior, a veces ignorante o incluso, bueno, defectuosa, el responsable de este mundo material tan imperfecto. El demiurgo lo llamaban a veces. Entendido. Dios supremo arriba, creador menor aquí abajo, liándola un poco. ¿Y Jesús? ¿Dónde encaja ahí? Pues Jesús, para estos gnósticos, era como un emisario, un enviado del reino espiritual de arriba. Ajá. Vino a traer la gnosis. El conocimiento secreto. Exacto, el conocimiento secreto que permite a las almas humanas como despertar, ¿sabes? Reconocer que tienen un origen divino y escapar de esta, bueno, de la prisión del mundo material que creó el demiurgo. Y Judas, en esta historia, es el único de los discípulos que lo pilla. Justo, el único que capta esto de verdad. Vale, pues con ese marco ya podemos entrar en el texto. ¿Cómo se ve esa diferencia entre Judas y los demás? ¿Hay algún momento clave? Pues mira, muy pronto, hay una escena donde Jesús encuentra a los 12 discípulos. Están reunidos, dando gracias por el pan. Algo normal, una oración. Una práctica piadosa normal, sí, pero Jesús llega y se ríe. Se ríe de ellos. Uf, eso ya choca de entrada. Claro. Y ellos se ofenden, claro. Le dicen, Maestro, ¿por qué te rías de nuestra oración si hemos hecho lo correcto? Lógico que se molesten. Y la respuesta de Jesús es directa, brutal. No me río de vosotros. No hacéis esto por voluntad propia, sino porque a través de esto vuestro Dios será alabado. Ostras, ahí está la clave. Dice vuestro Dios. Exacto. No dice nuestro Dios ni Dios a secas. Les está diciendo sin que ellos se enteren que están adorando a otro, a esa entidad inferior, al demiurgo. Precisamente, les deja muy claro que Él viene de otro sitio, de algo superior, y que ellos, tal como están, no pueden entenderlo. Les dice, ninguna generación de los que están entre vosotros me conocerá. Claro, normal que se enfaden. Se sentirían, pues, juzgados, ¿no? O ignorantes. Se enfadan y se enfurecen, dice el texto. Y entonces Jesús les lanza como un reto. Ah, sí, ¿qué les dice? Algo así como, a ver, el que de vosotros sea espiritualmente fuerte de verdad, que muestre su verdadero yo interior y se ponga delante de mí. Un desafío en todo arreglo. Y todos dicen, yo puedo, yo tengo fuerza, pero en realidad ninguno se atreve, excepto uno, Judas. excepto Judas Iscariote. Él sí da el paso al frente. ¿Y qué pasa entonces? Judas se levanta, pero fíjate, no puede mirarle directamente a los ojos, y dice algo que es definitorio. Sé quién eres y de dónde vienes. Eres del reino inmortal de Barbeló, y no soy digno de pronunciar el nombre de aquel que te envió. ¿Barbeló? Eso suena importante. ¿Qué o quién es Barbeló? Pues en algunas cosmologías gnósticas, Barbeló es como una de las primeras emanaciones del Dios Supremo, muy alta, a menudo vista como un principio divino femenino. Ah, vale. Al nombrar a Barbeló, Judas demuestra que entiende de dónde viene Jesús de verdad, que su origen es trascendente, mucho más allá del Dios creador que veneran los otros. Reconoce que Jesús no es de este mundo material. Entiendo. Es como si Judas tuviera la clave de acceso, el entendimiento que a los otros les falta por completo. ¿Y Jesús cómo reacciona? Pues Jesús reconoce esa exaltación, esa comprensión en Judas, y lo aparta del resto. Lo llama aparte. Sí, le dice, aléjate de los otros y te contaré los misterios del reino.
Le promete que puede alcanzar ese reino espiritual, Bien. pero también le advierte, sufrirás mucho. Uf, ¿sufrir por qué? ¿Por saber más? Pues posiblemente por eso, y por el destino que le espera. Y añade algo que es crucial sobre los 12. Otro te reemplazará, para que los 12 puedan volver a completarse con su Dios. O sea que confirma que los 12 están ligados a ese Dios de ellos, al inferior, Ujú. y que el camino de Judas es otro. Diferente, superior, fuera del grupo. Sí, exactamente. Judas está destinado a algo que va más allá del sistema de los 12 y de su Dios. Y esto se refuerza más tarde. Sí, Sí. Después de una ausencia, Jesús vuelve y los discípulos le preguntan dónde ha estado. Él responde, fui a otra generación grande y sagrada. otra generación. Sí, una superior a ellos, les dice, que no pertenece a estos mundos. Y cuando le preguntan más, Jesús se ríe otra vez, como subrayando esa distancia enorme entre de dónde viene él y lo poco que entienden ellos. La risa como marca de esa diferencia abismal, el texto también habla de una visión que tienen los discípulos, ¿verdad? Una visión un poco chunga, creo recordar. Sí, sí, una bastante perturbadora. Ven como un gran templo, un altar, y 12 hombres que ellos mismos identifican como sacerdotes. O sea, ellos mismos, Ellos mismos. cometiendo actos terribles, sacrificios que no deben ser, inmoralidad, violencia, y todo, fíjate, invocando el nombre de Jesús. Madre mía. Como una profecía de lo que vendría después, ¿no? Con la Iglesia. Exacto. Es una visión muy sombría sobre el futuro de la Iglesia que ellos mismos van a fundar. Y la interpretación que les da Jesús es demoledora. ¿Qué les dice? Les dice sin paños calientes, esos que habéis visto en el altar, sois vosotros. Ese es el Dios al que servís, o sea, el demiurgo. Y vosotros sois esos 12 hombres. Durísimo. Y añade que el ganado que sacrifican son en realidad las personas a las que ellos desvían del verdadero camino espiritual. Les acusa directamente de usar su nombre para montar un poder terrenal corrupto. Vaya. Les dice que servirán a un pastor del error y que están ligados a las estrellas, que en el gnosticismo suelen simbolizar a los arcontes, los gobernantes cósmicos inferiores. Es una crítica feroz a la que iba a ser la corriente principal del cristianismo, vamos. Tremenda. Y frente a todo eso, Judas sigue buscando, sigue preguntando por cosas más profundas, como el destino de las almas. ¿Y qué le responde Jesús sobre eso? Pues explica que las almas de la humanidad, digamos común, morirán físicamente, claro, pero si completan el tiempo del reino, que podría ser un ciclo de aprendizaje o purificación, y el espíritu las deja, sus almas vivirán y serán elevadas. Ajá. Pero insiste en que solo las generaciones sagradas, como esa de la que viene él, tienen una conexión directa con los reinos de arriba. Para el resto, es una lucha, un ascenso difícil. Judas también tiene visiones propias, ¿no? Recuerdo una en la que los otros discípulos lo atacan. Sí, se ve a sí mismo siendo apedreado por los 12. Podría ser una premonición del rechazo que sufriría su figura, o su legado espiritual, ¿no? Claro. Un símbolo del reino trascendente al que él aspira. Un lugar, dice, al que ninguna persona de nacimiento mortal es digno de entrar sin la gnosis, sin el conocimiento adecuado. Y Jesús le confirma que le ha enseñado esos misterios, el error de las estrellas. Pero Judas sigue como preocupado por su propio destino, ¿no? Si su semilla, su esencia, está bajo el control de sus poderes inferiores. Exacto. Y aquí viene otra revelación súper importante sobre el estatus de Judas. Jesús le dice, llegarás a ser el 13º, El 13º. y serás maldecido por las otras generaciones, pero vendrás a reinar sobre ellas. En los últimos días, maldecirán tu ascenso a la generación sagrada. O sea, el 13 aquí no es mala suerte. Es estar fuera y por encima. Exacto, fuera del círculo de los 12 que están atados a su Dios inferior. Judas está destinado a un rol superior, aunque sea incomprendido y rechazado por la mayoría. Una posición única. Muy única. Y eso lo prepara para la enseñanza más profunda, que es la cosmología agnóstica que Jesús le revela entonces. Aquí es donde la cosa se pone densa, ¿no? Con los nombres raros, las jerarquías de ángeles y eones. Sí, es complejo, pero la idea central es la que ya hemos comentado, esa dualidad radical. Vale. Por un lado, el reino espiritual perfecto, infinito, con el gran espíritu incognoscible y sus emanaciones de luz, menciona al autoengendrado, a Adamas, a Set y su generación incorruptible. El mundo de la luz, digamos. Eso.
Y por otro lado, la creación de este cosmos, de este universo material, que el texto describe como perdición, el caos, el submundo. Y este mundo de aquí abajo es obra de ángeles chungos o ignorantes. El tal Saklas ese. Correcto. El texto nombra a Nebro, que a veces se identifica con Yaldabaoth, y a Saklas como figuras clave en la creación del caos y de los cielos inferiores, los nuestros. Ajá. Son estos poderes los que deciden crear al ser humano a su imagen y semejanza. Pero ojo, a la suya, no a la del Dios Supremo. Claro. Crean a Adán y a Eva, a la que aquí llaman Zoe, que significa vida, y le prometen a Adán una larga vida, pero bajo su dominio, claro. Entonces, según esto, nuestra propia existencia es como producto de un error o de una creación defectuosa. Telita. ¿Y qué pasa con el espíritu humano? ¿De dónde viene? Pues Jesús le explica a Judas una distinción que es crucial. Le dice que el Dios inferior, Saklas, hizo que sus ángeles prestaran espíritus a los humanos. ¿Prestar? Sí, como para que le sirvieran a él, a Saklas. Pero el grande, el Dios verdadero de arriba, hizo que el ángel Gabriel otorgara espíritus genuinos a la gran generación sin gobernante. A los elegidos, a los que tienen esa chispa divina, de verdad. Eso parece indicar. Aquellos destinados a la gnosis y a la liberación. El resto de la humanidad tendría un espíritu prestado, ligado al servicio de estos poderes cósmicos inferiores. Eso es muy fuerte. Implica que no todos parten de la misma base espiritual o no tienen el mismo potencial innato para salvarse, al menos no de la misma forma. Es una idea muy característica de algunas ramas del gnosticismo, ¿sí? Jesús añade que, aunque a Adán se le dio algo de conocimiento para que no lo dominaran del todo, el futuro es bastante oscuro. ¿En qué sentido? Predice que las estrellas, los arcontes, llevarán las cosas a su fin, que Saklas completará su ciclo de tiempo, y que la gente fornicará en mi nombre y matará a sus hijos. Otra vez la crítica a la corrupción de sus enseñanzas por la Iglesia que vendrá. Exacto. Y ante esta perspectiva, Jesús vuelve a reír. Esa risa, que no es de alegría, claro, es casi como una risa amarga, ¿no? Por el error de las estrellas, por la caída inevitable de estos poderes inferiores y de su creación. Justo. Una risa sobre la futilidad de todo ese sistema cósmico inferior. Y esto nos lleva ya al clímax de la revelación a Judas. El momento cumbre. Judas le pregunta por los que se bautizan en nombre de Jesús. La respuesta está un poco rota en el manuscrito, pero parece que Jesús lo contrasta negativamente con los que ofrecen sacrificios a Saklas, al mal. Y entonces le suelta la frase, la que lo cambia todo. La frase que redefine por completo la traición. Le dice, pero tú lo superarás a todos ellos, porque sacrificarás al hombre que me reviste. Al hombre que me reviste se refiere a su cuerpo físico, ¿no? A la carne. Clarísimamente. El cuerpo humano de Jesús es visto como una ropa, una vestidura temporal para el espíritu divino que hay dentro. Vale. Lo que Jesús le pide a Judas no es una traición en el sentido habitual, es un acto necesario, un sacrificio de esa envoltura carnal para que la esencia divina pueda liberarse. Wow. Y Judas es el único que entiende esto y el único capaz de hacerlo, precisamente porque comprende que Jesús es mucho más que ese cuerpo. Es un acto de obediencia máxima a la verdadera misión de Jesús, escapar del reino material. Entonces, la entrega a las autoridades no tiene nada que ver con las 30 monedas de plata. Es para facilitar la liberación espiritual de Jesús. Un acto acordado, necesario. Según este texto, sí. Completamente. Jesús, de hecho, exalta a Judas por esto. Le dice, ya tu cuerno se ha elevado, tu ira, que quizás significa celo espiritual, se ha encendido. Tu estrella ha brillado intensamente. Le confirma su destino especial. Su destino único y grandioso, sí. Le muestra una nube luminosa, que es un símbolo claro de la divinidad, y le dice, la estrella que guía el camino es tu estrella. Y Judas, dice el texto, levanta los ojos, ve la nube y entra en ella. ¿Como una especie de ascensión o unión mística? Algo así parece indicar, sí. Una unión o una visión de su destino final. Y después de esta revelación tan íntima, tan transformadora, el texto vuelve a la narrativa más conocida. A lo que pasó después. Sí, pero, claro, con un significado completamente nuevo. Describe muy brevemente a los sumos sacerdotes preocupados, a los escribas buscando cómo arrestar a Jesús. Lo normal. Se acercan a Judas, le preguntan qué hace allí, confirman que es discípulo de Jesús, y el final es súper escueto, casi como un informe.
Judas le respondió como ellos deseaban, y recibió algún dinero y se lo entregó. El acto externo parece el mismo que en los otros evangelios. Parece el mismo. Pero la motivación interna, según este evangelio, es radicalmente diferente. No es traición, es el cumplimiento del plan divino secreto. Justo eso. Es asombroso cómo este texto le da la vuelta por completo a uno de los pilares de la historia cristiana tradicional. Totalmente. Judas, que es el villano por excelencia en nuestra cultura, aquí se convierte en el héroe gnóstico, el instrumento elegido para liberar a Jesús. Ha resumido perfectamente las claves, sí. Esa distinción entre el Dios supremo y el demiurgo inferior, al que sirven los otros discípulos sin saberlo. Luego, la visión gnóstica del mundo material como una cárcel de la que hay que escapar con el conocimiento secreto, la gnosis. Y la reinterpretación radical de la entrega de Jesús. Exacto. Como un acto necesario solicitado por el propio Jesús y facilitado por el único discípulo que de verdad entendió quién era su maestro y de dónde venía. La verdad es que te hace pensar, ¿eh? Cómo se construyen las narrativas, las historias que nos contamos, cómo una visión puede dominar y otra, como esta, pues quedar oculta, suprimida durante siglos. Desde luego. Y nos deja con una pregunta final bastante potente para darle vueltas. A ver. Si consideramos, aunque sea como ejercicio mental, la perspectiva de este Evangelio de Judas, ¿cómo cambia nuestra visión de la fe, de la obediencia, del sacrificio? ¿Qué significaría si ese acto que consideramos la máxima traición fue en realidad entendido por sus protagonistas como un acto supremo de lealtad y de liberación espiritual? Uf. Un acto dictado por el propio Jesús para cumplir su verdadera misión. ¿Cómo cambia todo si lo vemos así? Pues sí que cambia, sí. Una perspectiva que desde luego invita a seguir explorando estas otras caras del cristianismo primitivo que son fascinantes. Sin duda.